En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El día de hoy vamos a tener un mensaje en el cual a lo mejor sonará como una reprensión, hermanos, pero pues es por parte de nuestros hermanos del ministerio, nuestros hermanos que se encargan, nuestros hermanos del comité editorial que nos encargan aportar estos temas o dar estos temas a la congregación, hermanos. El tema el día de hoy es canciones espirituales. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el objetivo. Nuestro hermano Eric, adelante. Este es el objetivo que nos plantean nuestros hermanos de la Comisión de Asuntos Doctrinales, hermanos de la CAM. Dice: esforzarse constantemente para alabar al Señor con devoción, cuidando nuestros sentimientos, intenciones y el origen de nuestra alabanza. A lo mejor en el transcurso de estos sábados, hermanos, se ha estado hablando, o nuestro hermano ministro habló acerca de la alabanza, y no es porque nuestro hermano por sus propios medios, porque él dijo, hermanos, que no se iban a cantar estos cantos, o porque su pensamiento es ese, hermanos. No es el pensamiento de nuestro hermano, sino ya son indicaciones por parte de nuestros hermanos del ministerio, de los otros departamentos, de la CAM, de Comisión de Asuntos Doctrinales. Entonces, es por eso que se imparte este estudio, hermanos. Nuestra lectura base, hermanos, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 19, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hermanos. Antes de seguir, hermanos, no sé si ya sientan el calor, y a lo mejor viene a mi mente una historia, hermanos, cuando Pablo se encontraba predicando, se encontraba dando un discurso, hermanos. ¿Recuerdan qué pasó? Y dicen que en el discurso, hermanos, ya se hizo de noche. Entonces prendieron las lámparas, prendieron las velas, lo que había en ese momento, hermanos. Y un joven que estaba en un tercer piso, dice que se durmió, hermanos. Se durmió. ¿Y qué le pasó a este hombre? Se cayó. ¿Y qué le pasó? Se murió. Y Pablo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué les dijo después? Les dijo: no se preocupen, él está vivo. A lo mejor, hermanos, yo les digo, no se vayan a dormir, porque a lo mejor se pueden caer y se mueren. El detalle es que no hay ningún Pablo quien los vaya a resucitar, hermanos. Vamos a seguir adelante con el tema, entonces, para que también no se distraigan, no se salgan, hermanos. Es un tema que nos compete tanto como a niños, jóvenes, adultos, hermanos que están a cargo de las agrupaciones. Dice: no es la primera vez, hermanos, que se estudia o se predica sobre este tema. Es un tema que resulta muy importante porque trata precisamente de la actitud que como pueblo de Dios, hermanos, debe dirigir alabanza y adoración a Él. Este estudio, hermanos, no lo preparé yo a lo mejor buscando artículos en internet, sino es un tema, hermanos, combinación de dos temas por parte de nuestro hermano ministro Abraham Santos en la región de Guerrero, y nuestro hermano ministro Eli Ortiz, hermanos. Son dos ministros que han estado trabajando en los departamentos de la Cámara. Entonces es un tema, son estos dos temas, me basé para juntarlos, hermanos, y hacer un solo tema y exponérselo a la iglesia. Cuando hablamos, hermanos, de alabanza, adelante, hermano, con el siguiente, la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de alabanza, hermanos, vemos que es un campo muy amplio a desarrollar, y cuando
Cuando me propuse este tema, hermanos, o cuando me enteré de este tema, pues dije, pues se va a hablar de la alabanza. Al momento de estar hablando de alabanza, hermanos, se me abrió el panorama como no tienen idea, porque podríamos hablar tanto de instrumentación, de ritmos, de tipos de alabanza, cuál es el ritmo que utiliza la conferencia, cuáles son los instrumentos, hermanos. Y es una rama pues demasiado grande, hermanos, pero vamos a basarnos al objetivo. ¿Qué es lo que nos dice el objetivo, hermanos? Que cuando entonamos una alabanza hay que darnos cuenta de cómo venimos a este lugar, de cuál es nuestro pensamiento. Cuando pasamos a entonar, ¿qué pensamiento traemos? A lo mejor de decir, pues ahora voy a entonar esta alabanza, a ver si me sale. O en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, queremos presumir a lo mejor nuestra voz, cómo tocamos, hermanos. Esos son pensamientos que al momento de ofrendar una alabanza deben quitarse, más bien al entrar por esa puerta, hermanos. Adelante, ahí, instrumentos de viento, hermanos. Vamos a basarnos un poquito en la instrumentación. Tenemos estos instrumentos de viento que son instrumentos, hermanos, que a lo mejor se están tocando en la iglesia, en nuestra localidad, y a lo mejor en algunas otras localidades. Podríamos hablar de más instrumentos de viento, pero en ocasiones ni nosotros mismos podemos manipular ese instrumento, no tenemos el conocimiento de aquel instrumento. A lo mejor estos son los instrumentos más fáciles que podríamos tocar. Aún hay más complicados, hermanos, y hay más, pues también un poquito más caros. Hay un instrumento que se llama fagot, que se parece al clarinete, hermanos, y un instrumento de esos cuesta como 77,000 pesos. Entonces es muy difícil obtenerlo, ¿no, hermanos? Adelante con la siguiente diapositiva, hermanos. Estilos o ritmos, hermanos. Aquí tampoco nos vamos a detener mucho. Instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda que utilizamos, hermanos, los que conocemos, los que a lo mejor son una base de la cual nosotros estamos tocando. Adelante con la siguiente diapositiva. Ahora sí, hermanos, los ritmos o estilos. En esto tampoco nos vamos a detener mucho, hermanos, porque ya analizando nuestro himnario, si se dan cuenta, los hermanos que traen el himnario pautado, el que trae las notas, traen ritmos que se manejan como 4/4, 6/8, 3, ¿cómo se diría? 6/8, que al manejar esos ritmos, hermanos, pues los cantos quedarían ya sea como un estilo de ranchero, un estilo de bolero, un estilo de vals. Entonces, pues como iglesia y hermanos, lo que se nos aconseja es que todo lo hagamos decentemente y con orden. Podríamos tocar los himnos que ahorita tenemos en un estilo de rock, pero ¿cómo creen que se escucharía rock dentro de la iglesia, hermanos? Este listado que ven aquí a lo mejor son pocos. Me puse a investigar, hermanos, y hay arriba de 50 ritmos, de 50 estilos de cómo tocar música, y pues hay unos, hermanos, que se pueden meter dentro de la iglesia, pero pues ya se saldría de orden. Se saldría de orden completamente esto. El único estilo que a lo mejor se ha visto que es acorde a las iglesias, hermanos, es el estilo de gospel. El estilo de gospel, no sé si han visto las películas de Estados Unidos donde personas de color están en una iglesia y están aplaudiendo y cantando, hermanos, en un estilo a lo mejor
pues se ve tranquilo, hermanos, pero también puede llegar a que nuestro cuerpo se quiera mover. Y a lo mejor se ha metido dentro de la iglesia, o no sabemos, hermanos, quién esté utilizando ese tipo de estilo. Y ahora, hermanos, siguiente diapositiva. Tipos de alabanza. En nuestro himnario, hermanos, el negro viene hasta el final, el índice de los cantos. Posteriormente viene un índice de concordancia, creo. Después vienen los himnos que son creo que ahí lo tienen como tipografía, no sé si lo han visto para nuestros hermanos que tienen himnos, que vienen himnos de alabanza, de gratitud, acercamiento a Dios, mensajes espirituales, testimonios, y otros estilos más, hermanos. Esto nos ha facilitado a lo mejor a los hermanos que hacen el programa y también a la congregación. Esto ya lo había platicado nuestro hermano ministro hace 15 días, porque hace 8 días no estuvo. Hace 15 días, hermanos, que al momento que nosotros pasamos a entonar una alabanza, debemos tener cuidado de qué alabanza vamos a entonar, porque tenemos las alabanzas que son a lo mejor de oficios y ceremonias, que podría ser un himno de bautismo, un himno de boda, un himno hay un himno, hermanos, que es para la consagración de un templo. Entonces, ¿ustedes creen que podríamos pasar a entonar un canto que es para la consagración de un templo, hermanos? Y decir, para honra y gloria a nuestro Dios. Estaríamos equivocados, hermanos, porque estamos aludiendo en ese momento con la alabanza, pues la consagración de un templo. No estamos agradeciendo a nuestro Dios, no estamos resaltando el nombre de nuestro Dios y dando nuestra gratitud. Es aquí donde debemos tener cuidado. Y esto ya lo había dicho nuestro hermano ministro. Para la alabanza a Dios, hermanos, tiene que ver una entrega total, tanto en nuestro pensar y en nuestro actuar, y que tiene que ver con todas las cosas que realizamos cotidianamente. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros a lo mejor en la semana decidimos entonar una alabanza a nuestro Dios, no, pues este sábado voy a entonar una alabanza a nuestro Dios, pero la actitud que tuve en el transcurso de la semana fue pelearme con mis vecinos, pelearme con mis padres, pelearme con mis hermanos. Tuve una actitud, hermanos, completamente negativa. O mi actitud fuera de este lugar es completamente negativa y llegamos a este lugar y empezamos a entonar un canto que a lo mejor pues sí a todos nos va a hacer reflexionar o nos va a poner a pensar pues acerca del canto, hermanos, pero nuestra actitud en el transcurso de la semana fue muy diferente, o en el transcurso de nuestra vida nuestra actitud es muy diferente con lo que venimos a hacer en este lugar, hermanos, que es ofrendar el nombre de nuestro Dios, que es venir y portarnos como verdaderos hijos de Dios, hermanos. Adelante con la siguiente diapositiva, hermano. La santidad es el principal factor, hermanos, con que el nombre de Dios debe presentarse ante Él con reverencia. Cuando nosotros, bueno, voy a poner un ejemplo, hermanos. Cuando el pueblo de Israel quería ofrendar a nuestro Dios o quería hacer un sacrificio, tenía que pasar un sacerdote al lugar santísimo. ¿Sí recuerdan esto, hermanos? Tenía que pasar al lugar santísimo y pasaba el sacerdote al lugar santísimo, y si moría, hermanos, el sacerdote, ¿por qué moría? Porque tenía un defecto, hermanos. Tenía un defecto y Dios lo vio. Dios lo veía, hermanos. Y al momento que este sacerdote moría,
¿Cómo es que lo sacaban de ese lugar, hermanos, si nadie podía entrar? ¿Con un qué? Con una cuerda, hermanos. ¿Y cómo se daban cuenta de que ya había muerto? Porque ya no se oía el ruido de las campanitas, hermanos. Y decían, y a lo mejor el pueblo de Israel pudo haber dicho, pues este sacerdote, pues no era el efectivo, no era santo, no era apartado, pues vamos a mandar a otro. El pueblo de Israel no podía hacer eso, hermanos. El pueblo de Israel se espantaba porque su ofrenda, hermanos, porque el sacrificio no lo había aceptado nuestro Dios. Y ellos tenían miedo de eso, hermanos. Tenían mucho miedo que eso pasara, porque no podían ofrendar. Si el sacerdote moría en ese momento, no podían mandar otro sacerdote a hacer el sacrificio, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar el pueblo de Israel para hacer otro? Cada año, hermanos. Y en el transcurso de ese año que a lo mejor nuestro Dios no había aceptado su sacrificio, pues el pueblo de Israel era bendecido, ¿o no, hermanos? No era bendecido, y eso era lo que el pueblo de Israel tenía miedo. A lo mejor es un ejemplo muy, muy drástico, hermanos, pero es una forma de cómo ver el sacrificio que nosotros damos a nuestro Dios. Por eso es que Dios pide santidad en nuestro caminar, hermanos. No solamente pide santidad los días sábados, o los días en que hay reunión de jóvenes, o en los días que a lo mejor pues hay una actividad en el templo, sino en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, hermanos, en donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el templo, fuera del templo, en la calle, hermanos. No solamente es de un rato, no solamente son 8 horas que venimos a lo mejor a estar en este lugar, hermanos, sino es en todo tiempo. Cuando traemos una alabanza a nuestro Dios, hermanos, pues es una ofrenda de labios, hermanos. A lo mejor nuestro Dios ya no nos pide una ofrenda, un sacrificio como anteriormente se hacía, hermanos. ¿Cómo eran los sacrificios de antes? Con animales. Los animales, ¿qué debían tener, hermanos? No tenían de tener ningún defecto. ¿Qué más? De un año, hermanos. ¿Cuánto tiempo se debían apartar, hermanos? 3 días antes. Desde el día 10, a lo mejor un sacrificio cuando era la Pascua, hermanos. Existían varios requisitos para un sacrificio, hermanos. Para un sacrificio, para una ofrenda a nuestro Dios. Siguiente diapositiva, hermano Eric. ¿Cuál fue? Bueno, yo tomé el primer sacrificio, hermanos. El primer sacrificio, la primera ofrenda que se ofreció desde el principio, hermanos, la tomé en este caso la tomé Caín y Abel. Caín y Abel, hermanos, esta historia la vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3 al 4, hermanos. Vamos a leerlo. Quien tenga la cita, hermanos, Génesis capítulo 3, 4, verso 3 al 4. La palabra de Dios dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Amén, hermanos. Todos conocemos la historia, qué ofrenda agradó a nuestro Dios. Si analizamos, hermanos, el verso dice que Caín trajo ¿qué, hermana Lorena? Del fruto de la tierra, así nada más. Trajo el fruto de la tierra, lo que él había cosechado, trajo eso. Pero dice que Abel trajo, ¿qué, hermanos?
de lo primogénito, de la grosura, de lo mejor, hermanos. Desde ahí nos está diciendo la palabra de nuestro Dios que Caín solamente pues trajo a lo mejor lo que le sobraba o lo que tenía o lo que había. Pero Abel no, hermanos. Abel trajo de lo mejor. Trajo de lo mejor. Y desde ahí, hermanos, se veía la actitud con que estos hombres daban sacrificio o daban ofrenda a nuestro Dios, hermanos. Se veía la actitud que ellos tenían. Caín a lo mejor tenía una actitud, pues, alá y se va, pues lo que sea, ¿no? Pero Abel, hermanos, pues tenía preparaba lo que iba a ofrendar a nuestro Dios. Y otro punto importante, hermanos, adelante nuestro hermano Eric. Ofrenda voluntaria, Deuteronomio capítulo 12, verso 6, hermanos, ¿qué es lo que nos dice? Acerca de la ofrenda voluntaria. La palabra de Dios dice: y ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que a lo mejor anteriormente se ofrecía, hermanos, se ofrendaba, pero se decía que se hiciera voluntariamente. No decía, hermanos, pues vamos a entonar este canto, los invito a entonar este canto, así de la nada no decían, hermanos. O no decían, pues a ver si me sale este canto, o voy a tratar de entonar este canto, o voy a tratar de dar esta ofrenda. Esa no era la actitud, hermanos, que se tenía anteriormente. Recordemos que era lo que le pasaba a los sacerdotes. O eras santo o no eras santo. Si no eras santo, morías. Si eras santo, adelante, se aceptaba la ofrenda, el sacrificio en ese momento, hermanos. Y ahora, ¿qué nos dice, hermanos, de las ofrendas vanas? Siguiente diapositiva, hermano Eric. Isaías capítulo 1, verso 13. Isaías capítulo 1, verso 13, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice: no me traigas más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva y sábado, él convocará asamblea, no las puedo sufrir, son iniquidades vuestras solemnidades. Amén, hermanos. Con esta cita, hermanos, vamos a entrar en un tema que ya se ha hablado acerca de los orígenes de nuestra alabanza. Ya hemos analizado, hermanos, más bien, ya sabemos cómo debemos traer una ofrenda, cómo debemos traer un sacrificio de labios, hermanos. La misma palabra de nuestro Dios nos dice del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo estaban, cuando anteriormente se hacían los sacrificios o las ofrendas, hermanos. Las palomas ya estaban afuera del templo, ¿no? A veces llevaban ya las palomas pues quebradas, las ovejas cojas, y a lo mejor pues iba uno pasando ya por el templo, pues voy a ir al templo, ya compro ahí mi paloma para la remisión de alguna falta que tuve, ¿no? A lo mejor eso pasa también dentro de la iglesia, hermanos, cuando decimos: voy a entonar una alabanza este sábado, pero no me preparé en el transcurso de la semana. ¿Es válido o no es válido, hermanos? No es válido. O decimos: los hermanos están pasando a entonar sus alabanzas. Como que me nació entonar una alabanza. No, hermanos, no es válido tampoco, porque debe existir una preparación. Debe haber una preparación. Al venir a ofrendar una alabanza, hermanos, no estamos ofrendando cualquier cosa, no estamos ofrendando porque me haya nacido del corazón. Y es aquí donde, si regresamos, hermanos, al objetivo, es donde debemos darnos cuenta con qué actitud o cuál es nuestra forma de pensar. A lo mejor nos nació de nuestro corazón, es porque estamos pensando carnalmente y decimos: pues el hermano entonó una alabanza, ¿a poco yo me voy a quedar atrás?
pues yo también voy a entonar una alabanza. No se trata de competencias, hermanos. Al dar una ofrenda es que nuestro Dios la escuche, que nuestro Dios examine nuestro corazón y vea que esa alabanza la preparamos, esa alabanza pues va dirigida a Él, va agradeciendo en el transcurso de la semana porque cumplimos un año más de vida, porque me sacó de la enfermedad, o porque me dio un trabajo, o porque permitió culminar un estudio, un nivel académico, hermanos. Ese debe ser nuestro sentir al momento de ofrendar una alabanza, hermanos, y que no sea vana, que no sea cualquier cosa que venimos a entonar aquí, hermanos. Y ya con esta cita también, hermanos, pues vamos a entrar a este tema que a lo mejor a muchos nos duele, nos afecta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué por qué ya no cantamos los himnos cantando con gracia? ¿O por qué nos quieren quitar los himnos de otras denominaciones? No es porque el hermano ministro, hermanos, se le haya antojado decir, pues ya no canten esto, hermanos, ya no, o no me gusta que estén cantando esto. Cuando a lo mejor, hermanos, entró el himnario Cántico Nuevo, pues a muchos nos afectó. ¿Por qué? Porque muchos crecimos, o yo crecí con esos cantos, hermanos, entonaba esos cantos, mi abuelo me enseñó con esos cantos, me instruyó con esos cantos, y a lo mejor pues no analizaba yo la letra, no analizaba yo pues más a fondo la letra de ciertas alabanzas, hermanos, y decía, pues se escucha muy bonito. Una alabanza con la que también aprendí a tocar la guitarra, hermanos, y fue mi primera alabanza que pasé a entonar, fue esta que cantó el grupo Ríos de Agua Viva, la de Soneto al Crucificado, y siempre la tocaba, hermanos, era constantemente, con esa, si tocaba mi guitarra, esa siempre tenía que tocarla. Pero llega un momento en el cual, pues uno va creciendo espiritualmente, hermanos, y se pone a analizar, y vi una ocasión, esa alabanza dice, vivo, emocionado, fuertemente atado, vivo, hay una parte donde dice, con celo me has buscado, y me puse a pensar, con celo nos ha buscado Dios. Dios nos busca, hermanos. Dios necesita buscarnos a nosotros, o nosotros buscar a Dios. Efectivamente, y es aquí donde me puse a pensar, pues no debe ser así, y me puse a investigar la letra, y decía la letra, consuelo me has buscado, diligente miraste a todos lados, y ya cambiaba, hermanos, y decía, sí, pues ya quedó, ¿no? Ya lo voy a cantar así. Pero me puse a investigar y dije, pues, vamos a ver quién es el autor y si lo puedo seguir cantando o no. Y pues ya llevaba un poquito más, la investigación ya me aventaba más cosas, ¿no? Lo canta un señor que se llama Rubén Sotelo. No sé si tengan discos o tuvieron discos nuestros hermanos que pusieron este canto en esa alabanza, hermanos, en el himnario de Ríos, si tenían ese disco de este hombre, y me puse a investigar cuál era la idea o denominación de este hombre, y él guarda los domingos, hermanos, en vez de los sábados. Nosotros, ¿qué días tenemos apartado para Dios, hermanos? ¿Sábados o domingo? Sábados. Entonces, este hombre, a lo mejor la alabanza está muy bien, y a mí, y yo decía, pues me llega al corazón, porque, y me entraba hasta adentro, porque decía, aunque mis canas se vayan dibujando, pues yo voy a seguir, aunque mis pies ya no puedan caminar, voy a seguir. Es una letra, hermanos, que uno dice, pues sí llega, pero la mentalidad, la mente que lo inspiró el autor de esta alabanza, hermanos, pues que hoy en día
cree que el sábado es día domingo y cree en la ida al cielo, porque hay otro canto de él que se llama, que es el de personaje, y dice una parte del canto de personaje, y un día en tu reino, lo canta, lo cantábamos así, y un día en tu reino tu voz puede escuchar, y la letra original dice, y un día en el cielo tu voz puede escuchar. Y así me puse a investigar, hermanos, pues varios cantos que son de otras denominaciones. No voy a decir denominaciones, hermanos, porque pues a lo mejor hay personas que nos escuchan en internet, hay hermanos que a lo mejor se pueden ofender porque decimos, es que los hermanos bautistas, los hermanos pentecostés son así. No, hermanos, solamente pues vamos a ver otras sectas que a lo mejor ven otras cosas, creen en otras cosas. Lo mismo, hermanos, a lo mejor pasa en con los himnos de Voces de Judá. Nuestros hermanos del grupo Jalel cantan himnos de Voces de Judá. Hay que tener cuidado, hermanos, porque no todo lo que a lo mejor cantan otras agrupaciones, como son Salem, Voces de Judá. Anteriormente había un grupo que se llamaba El Usay, hermanos, y no todos sus himnos son compuestos por ellos. Solamente basta teclear en internet la alabanza y va a aparecer de quiénes son, hermanos. A lo mejor el de soneto no aparece como soneto, me costó mucho trabajo investigarlo, y aparece como vivo emocionado, hermanos. Así se llama la alabanza. Entonces es aquí donde también entra un punto muy importante, donde si a lo mejor somos Jalel, somos Ríos, éramos címbalos antes, ¿no? ¿Por qué la rondalla Sinaí se llama, o la conocemos como rondalla Sinaí, hermanos de X denominación? Porque entonan alabanzas que ellos inspiraron. Jalel Amitaí se llama Jalel Amitaí porque está trabajando en sus composiciones. El canto que apenas entonaron es un canto, hermanos, de mucha reflexión. ¿Por qué? Porque habla de a lo mejor de alguien que pues está pasando por un momento difícil, que lo está tratando hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual, hermanos, y pide el compositor de este canto pues la ayuda de nuestro Dios. Entonces esa composición, si no mal me equivoco, es de nuestra hermana Lorena. Es una composición de la iglesia de Dios, hermanos, que sabemos quién la compuso. Entonces, hay elementos, hermanos, con que podemos trabajar y a lo mejor puede salir de nuestra mente y decir, pues es que son himnos que van para nuestro Dios, que están dirigidos a nuestro Dios. Efectivamente, hermanos. Pero aquí vamos a otro tema, que es el ecumenismo. ¿Sabemos qué es el ecumenismo, hermanos? Adelante con la siguiente diapositiva, hermano. Dice que es... Alguien que lo pueda leer, hermanos, para que no voltee a cada rato. Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de los distintos movimientos religiosos cristianos. Amén, hermanos. ¿Entendimos esta parte? Dice que es un movimiento, hermanos, que se encarga de unificar. Todos los que son cristianos, todos los que invoquen el nombre de Cristo y de nuestro Dios, van a ser uno solo. Toda la mentalidad, si a lo mejor la mayoría de cristianos dice que van a ir al cielo, todos vamos a ir al cielo. Conferencia va a ir al cielo, los de otras denominaciones van a ir al cielo, que el sábado va a ser domingo, conferencia va a ser domingo, va a ser esto. ¿Eso aceptamos, hermanos? No aceptamos para nada eso. Adelante, siguiente diapositiva, hermano. Atrás. El ecumenismo religioso, hermanos, que es acerca de estas ideas que les acabo de platicar, no las aceptamos. No aceptamos la Trinidad tampoco. ¿O aceptamos la Trinidad, hermanos? No aceptamos que tenemos tres dioses. Eso es lo que no aceptamos.
Pero adelante, siguiente diapositiva, hermano Eric. El ecumenismo musical lo aceptamos. Decimos que pues sí podemos cantar pues todos los cantos que escuchamos, que a lo mejor se dejó desde hace 30 años, se dejaron desde hace 20 años, porque con eso crecimos, con eso nos formamos, con eso somos músicos, con eso aprendimos a tocar la guitarra. No, hermanos, pasa lo mismo con el ecumenismo religioso que no aceptamos y el ecumenismo musical. Hay que saber identificar, hay que analizar pues qué es lo que estamos cantando a nuestro Dios. Porque sí podríamos decir, es que todos los cantos van dirigidos a nuestro Dios. Y a lo mejor tales denominaciones le inspiran a nuestro Dios. Y sí, hermanos, le inspiran a un Dios que a lo mejor, un Dios que les acepta que celebren cumpleaños, que celebren 15 años, 18 años, aniversarios de boda, domingos. Me he puesto a escuchar, hermanos, en el transcurso de la semana me puse a escuchar alabanzas de otras denominaciones y pues varios le cantan al domingo. Este hombre Sotelo le canta al domingo, tiene un canto del día domingo, que es como felicidad para ellos el día domingo, porque pues es donde la presencia de Dios está en su iglesia. Las otras denominaciones también cantan para 15 años, hermanos, para 18 años, para aniversarios. Y digo, ¿a poco la conferencia o la iglesia de Dios, hermanos, acepta eso? Nosotros celebramos 15 años. Ay, ya me pusieron a pensar, hermanos, ¿por qué no contestaron? Creo que todavía celebramos 15 años, 18 años. Festejamos nuestros aniversarios de casados, hermanos. No, pero díganlo, no, hermanos. Así como tenemos esa convicción, hermanos, de que ciertas cosas no celebramos o nuestra ideología no es esa, pues digamos no a esta alabanza, no a esto. Y hemos cometido errores, hermanos. Yo también acepto, he cometido errores. ¿Por qué? He traído cantos, pues a lo mejor de otras denominaciones que ni yo mismo, hermanos, sabía que eran de cierta religión. Y es un error, ¿por qué? Porque no me pongo a investigar, no me pongo a trabajar. A lo mejor me he vuelto, podría decirse, perezoso, porque habiendo hermanos quienes componen, pues ¿por qué no echamos mano de ello? No está nuestro hermano Job, le iba a preguntar hasta qué grado de estudio. Nuestra hermana no sabe qué grado de estudio tiene nuestro hermano Job. Preparatoria, hermanos, y la tiene trunca, dice. Preparatoria trunca, hermanos. Y ya han oído las composiciones de nuestro hermano. Tiene buena cuadratura, tiene buena letra, tiene composiciones, hermanos, que van, que son de diferentes tipos, de bautismo, de acción de gracias, de la cena del Señor, hermanos. Y son alabanzas que han salido de un hombre que a lo mejor no ha tenido la preparación, pues a lo mejor como un ingeniero, un arquitecto, hermanos. Cuando uno se gradúa, les piden una tesis, hermanos, ¿no? Una tesis de ¿cuántas hojas, más o menos? De 200 hojas. Como de 100 mínimo, a lo mejor, ¿no? Sí, 200 ya es mucho, ni yo lo iba a hacer. Como 100 hojas, hermanos, donde tienen que escribir un proyecto o no sé qué tienen que escribir, hermanos, que les tiene que salir de la mente. ¿Cómo puede ser posible que a lo mejor podamos escribir una tesis de 100 hojas, hermanos, y no poder escribir un canto de 3 estrofas, que a lo mejor va a abarcar media hoja nada más? Es aquí donde a lo mejor nos volvemos
Nos hemos vuelto, yo digo también, hermanos, nos hemos vuelto ociosos porque no ocupamos nuestro tiempo, no ocupamos las habilidades que tenemos para instruirnos. Yo analizaba, hermanos, una congregación que antes era de la misma asociación. Ahorita vamos a ver la historia de la iglesia, hermanos, y comparaba todas las divisiones que se habían tenido, hermanos, y escuchaba las alabanzas que ellos entonan, pues han tenido un avance, hermanos, significativo en cuanto a música, en cuanto a composición, y la comparaba con conferencia, y a lo mejor es triste decirlo, hermanos, pero pues nos hemos quedado estancados. ¿Pero por qué? Porque nos conformamos con alabanzas que nos dejaron desde hace mucho tiempo, hermanos, que a lo mejor sí creían en nuestro Dios, tenían la palabra bien fundamentada, pero anteriormente, hermanos, pues era muy difícil detectar, pues, o saber de qué denominación era. Ahora con la tecnología se sabe. Y para esto, hermanos, también vamos a ver por qué a las otras denominaciones no aceptamos en cuanto a su alabanza. La iglesia de Dios, hermanos, adelante, hermanos, la iglesia de Dios pues ha tenido un camino pues largo. En el año de 1920, 1925, hermanos, llega la iglesia de Dios a México. Este hombre que ven aquí era un hombre que venía de Estados Unidos. Más bien era el presidente de la organización que estaba en Estados Unidos. Entonces vienen misioneros a México, y los primeros misioneros, hermanos, llegan a Saltillo, Coahuila. Es donde empieza pues toda la historia que vamos a conocer el día de hoy. Adelante, hermano Eric. Esta fue la iglesia, hermanos, que se establece en Saltillo, Coahuila. Posteriormente, hermanos, pues van a haber hermanos que se bautizan en el año de 1938. Adelante, hermano Eric. Un paréntesis, hermanos. No sé si nuestros hermanos ya más adultos conocen este escrito, hermanos, el abogado de la Biblia. ¿Sí lo llegaron a ver, hermanos? ¿Lo llegaron a leer, hermanos? A lo mejor nada más llegaron a ver la portada, ¿no? Pero leerla no. Este documento, hermanos, o esta literatura no se imprimía en México, se traía de Estados Unidos, que era, podría decirse, hermanos, pues la matriz de donde salimos nosotros. La matriz de donde salimos estaba en Estados Unidos. Estados Unidos, hermanos, mandaba escuelas sabáticas, mandaba abogados de la Biblia, pero no en español, los mandaban en inglés y aquí se traducían, ¿sí? Esto lo recalco, hermanos, porque más adelante, o de una vez, hermanos, tocamos este punto. El abogado de la Biblia cambia de nombre ¿a qué nombre, hermanos? ¿Cómo? Pensé que iban a decir la atalaya, hermanos. Dije, no, pues estoy con los hermanos, los hermanos de allá, ¿no? Cambia el nombre de Heraldo el Heraldo, hermanos, perdón. El Heraldo, ¿por qué motivo, hermanos? Bueno, no ha cambiado el nombre para ellos, hermanos. Para nosotros cambió, ¿por qué creen? Por los derechos de autor, hermanos. ¿Sí? Porque posteriormente, pues ya Conferencia imprime su propia literatura, su escuela, su abogado de la Biblia, ahorita pues ya Voz Juvenil y otras cosas. Entonces, pues la iglesia de Estados Unidos, pues sí, un poco celosa, ¿no? Pues, ¿cómo vas a imprimir
una literatura con el mismo nombre que yo hice, pues lo que hizo Conferencia, hermanos, pues fue cambiar para que no hubieran pleitos legales, ¿sí? Porque con esto pueden haber pleitos legales. Y esto es parte de lo que más adelante vamos a ver con el himnario Cantando con Gracia, hermanos. Y ya posteriormente, hermanos, en 1900, ahora sí, hermano Eric, 1930 bueno, antes del 1938, más creo que se me borró la diapositiva, hubieron los primeros bautismos en Saltillo. Adelante, hermano, con la siguiente diapositiva. Bueno, estos son, hermanos, les voy dando tiempo, hermanos, para que vayan leyendo estas partes. Ezequiel Campos, y váyanse, a lo mejor vayan viendo los nombres, porque a lo mejor los conozcan algunos hermanos que a lo mejor pues unos dirían que sí estaban, y la misma palabra de nuestro Dios dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, hermanos. Ajá. Y esto nos va a llevar a divisiones. A lo mejor no vamos a ver con este tema, hermanos, todo el trabajo que nuestros hermanos hicieron, porque pues nos vamos a detener mucho en cuanto a todo el recorrido que hicieron, tanto en Monterrey, en Tamaulipas, en el sur del país, hermanos, todo el trabajo de nuestros hermanos. Adelante con la siguiente diapositiva, hermanos. El trabajo que hicieron, pues era, leyendo la historia, hermanos, pues decía, pues era un trabajo enorme, porque las iglesias crecían como no tienen idea, hermanos. En 10 años crecían, eran iglesias grandes. Y decía, ¿cómo es que puede crecer una iglesia en 10 años? Si nosotros a lo mejor nos hemos tardado mucho, y eso que en ese tiempo el transporte pues era escaso, hermanos. Adelante, hermano Eric. Otra diapositiva. Bueno, lo que van leyendo eso, hermanos. En 1936, hermanos, no sé si les suena el nombre de Alberto García Becerril y Carlos García Becerril, hermanos. A varios les suenan estos nombres, hermanos. Nuestro hermano Alberto y nuestro hermano Carlos, pues eran hermanos. Pues fue pastor. Nuestro hermano Alberto, ¿de qué iglesia fue pastor, hermanos? De Río Blanco, hermanos. ¿Ustedes saben cuál es la iglesia de Río Blanco? ¿Han ido alguna vez a la iglesia de Río Blanco, hermanos? Adelante, hermano, con la... Anteriormente, hermanos, era la iglesia de Río Blanco. ¿Cómo cuántos hermanos calculan en esta iglesia, hermanos? Unos 400. Ya nuestro hermano Esaú ya los contó todos, hermanos, en un ratito. 400 hermanos. ¿Cuántos somos aquí, hermanos? No, pues nos cuatriplican en número, hermanos. Era una iglesia pues grande, con el apoyo y el trabajo de nuestros hermanos. Pues creció esta iglesia, hermanos, como no tienen idea. Pero no fue un trabajo solamente de nuestro hermano Alberto, sino pues era también de la misma congregación. En 1963, hermanos, hay un desprendimiento. Hay una división. Una división en la cual, a ver, nuestro hermano Eric. Otro, ahí. Anteriormente, hermanos, la iglesia de Dios celebraban las fiestas levíticas. ¿Sí sabemos cuáles son las fiestas levíticas, hermanos? ¿Sabemos algunas fiestas? ¿Aquí qué fiestas estaba celebrando, hermanos? Creo que lo alcanzaron a leer, ¿verdad? ¿Por qué saben que se estaba celebrando las cabañas? Por los frutos, hermanos.
Esta tendencia, hermanos, o esta celebración era impulsada por algunos hermanos. No voy a decir nombres para a lo mejor no sentenciarme a mí mismo, hermanos. Habían hermanos que impulsaban celebrar las fiestas de las cabañas, pero nuestros hermanos, nuestro hermano Carlos, ¿qué? Alberto, pero también nuestro hermano Carlos dio un estudio, hermanos, y él mismo, pues impulsado por el poder de nuestro Dios, hermanos, analizó este estudio acerca de la celebración de las fiestas de las cabañas, y pues se dio cuenta, hermanos, que no deberíamos celebrar las fiestas levíticas. No deberíamos celebrar fiestas levíticas. Entonces nuestro hermano en los concilios, ya anteriormente celebraban con concilios, hermanos, y decían, pues vamos a exponer voy a exponer este tema, voy a dar este tema, ¿por qué no fiestas de las cabañas? Y se daba, hermanos, y él se daba la oportunidad que él expusiera, ya argumentaba, ¿por qué no, hermanos, por qué no? Pero algunos hermanos se oponían, hermanos. Algunos hermanos decían, pues es que es cuando recogemos más dinero, es cuando la iglesia, pues hay más congregación. Y es que, pues, ¿cómo les voy a decir a mi iglesia que ya no pueden celebrar estas fiestas? Y yo me ponía a pensar sobre esta actitud, hermanos, o esta historia, y creo que es lo mismo que estamos pasando ahorita. Se dice, hermanos, se ha estudiado por qué ya no cantar los cantos, y se le da a conocer a la iglesia. El estudio, hermanos, que traigo fue desde el concilio del 2005, y a qué ¿cuánto tiempo tenemos del 2005 al 2021, hermanos? 16 años. 16 años, hermanos, el cual no se ha podido erradicar esa mentalidad de que ya no himnos de otras denominaciones, ya no himnos cantando con gracia, hermanos. Pero hay hermanos que duro y duro, era lo mismo que ocurría con nuestro hermano Carlos y Alberto. Y espero que no llegue a este grado, hermanos, porque nuestro hermano Carlos y Alberto, ¿qué creen que sufrían? ¿Creen que sufrían insultos, hermanos? A lo mejor eso era lo mínimo que les podía pasar. Nuestros hermanos sufrían golpes, hermanos, amenazas de muerte, porque ese tema que él traía de ya no celebrar las fiestas de las cabañas no se diera. Él tenía que sufrir todo eso, hermanos, y no se detuvo. Entonces se aprobó que ya no se debían celebrar fiestas levíticas, hermanos, y pasa este desprendimiento. Se divide la iglesia de Dios. En ese tiempo, hermanos, nos llamábamos Iglesia de Dios del Séptimo Día. ¿Sí lo recuerdan? Hasta creo que algunos todavía traen su certificado de bautismo del séptimo día. Autónomo. ¿Sí? Y vemos, hermanos, pues hubo el desprendimiento, y ya se imaginarán qué iglesia es. Sí sabemos qué iglesia es. Todavía sigue esa iglesia, hermanos. La Iglesia de Dios Israelita. Dije que no iba a decir denominaciones, hermano, pero pues ya que. Posteriormente, hermanos, pues todo viene bien. Ya se exponen los temas. Y pues ya varios hermanos se salen. No solamente salió el hermano que a lo mejor decía, pues ya no vamos pues es que yo quiero celebrar, sino fueron varios hermanos, varios ministros, que a lo mejor movidos por un solo ministro, pues se los llevó. En 1988, hermanos, pues ya pasa lo que les dije acerca de las traducciones de escuela, del abogado de la Biblia, pues ya no se traducen, hermanos, sino ya viene la misma iglesia a ser los que ponen sus temas, y pues ya es en español.
En 1975, ¿qué pasa, hermanos? Otra división, y es aquí donde ya se divide, hermanos, Iglesia de Dios del Séptimo Día y la sobreviduría. Y Lago Managua, hermanos. Y hubieron varios desprendimientos, hermanos. Hasta desde el principio hubo un desprendimiento que se llamaba, era una división de hermanos que traían tendencias judías. Pero este desprendimiento entre la sobreviduría, hermanos, y nosotros, bueno, los que traían, éramos, podría decirse, Carlos García y Alberto García Becerril, se dividen, hermanos. La Iglesia de Dios de Río Blanco se divide con los hermanos de la sobreviduría. ¿Por qué, hermanos? Porque, ya dije sobreviduría, dije que no iba a decir. Porque se tiende a una organización diferente. Ustedes saben que la iglesia da diezmos, ¿no, hermanos? A la tesorería general, pero se da el 10%. En ese tiempo, hermanos, se tenía pensado que se diera el 90% de los diezmos a la tesorería nacional y la iglesia se quedara con el 10%. Traían otra idea de crear ministros de carrera. ¿Qué quiero decir con ministros de carrera? Que se les iba a pagar, hermanos, como si fueran maestros de secundaria. ¿Sí? Iban a estudiar una carrera, hermanos, y decían también que, y era algo muy, no sé, pues podría decirse bueno, hermanos, pero para los ministros, ¿por qué? Porque los iban a pensionar a cierta edad. Si su esposa se quedaba viuda, pues les iban a dar dinero, no recuerdo, entre otras prestaciones que tenían, un automóvil. Se escuchaba muy bien, hermanos, y esto era lo que a los ministros de ese tiempo, hermanos, pues les llamaba la atención. Y decía, hermanos, otro, que habían días que no iban a trabajar, como eran los días festivos del calendario gregoriano que tenemos. El 1 de enero no iban a trabajar, el 1 de mayo no iban a trabajar, el 15 de septiembre no iban a trabajar, y decía que si caía en sábado, aún así no iban a trabajar. Pues uno se pone a pensar, hermanos, hasta dónde llega esta idea, ¿no? A lo mejor se pinta muy, muy bonito, y para varios ministros que pensaban carnalmente, hermanos, pues decían, pues sí, pues está muy bien. Pero nuestros hermanos Carlos y Alberto decían, no, pues ¿cómo vamos a caer en esto? Es una idea muy errónea. Ellos tenían, hermanos, pues yo digo que tenían el poder de nuestro Dios, porque decirle a todo un concilio, hermanos, que ellos no estaban de acuerdo, pues imagínense si eran unos 500 hermanos en el concilio y que 2 estuvieran en contra de esto, hermanos, pues se aventaban de enemigo a esos 500 ministros, hermanos. Y así fue. Por eso fue que nuestros hermanos Carlos y Alberto García se salen, hermanos. Se salen, y ya posteriormente, hermanos, pues se crea la organización que conocemos, Conferencia General, y ya posteriormente, hermanos, en el transcurso del camino existen más divisiones, como son nuestros hermanos de Iglesia de Dios en México, en Cristo Jesús, Real Sacerdocio y otras, hermanos. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor nuestros hermanos pues se oponían, hermanos, a que, es que ese hermano no me gusta como presidente de la conferencia, o no quiero que esté como presidente de la conferencia por X razón, porque está así, o porque hay este detalle en su vida. Probablemente, hermanos, pero pues
solamente Dios pues Dios dispone, hermanos. Hubo una división, hermanos, que no estaba de acuerdo con que nuestro hermano Rubén García fuera presidente de la conferencia, porque existían detalles, hermanos, en su vida personal. Y entonces se desprende esta iglesia, hermanos, y posteriormente él fue presidente, nuestro hermano Rubén García y nuestro hermano Ángel Canales. Posteriormente, hermanos, se da la noticia que el hermano Rubén García fallece. No duró mucho pues en el cargo, hermanos, no duró mucho tiempo en el cargo, y nuestro hermano Ángel Canales pasa a ser el presidente de la conferencia. Y es aquí, hermanos, donde el poder de nuestro Dios se hace presente. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, lo pusieron, hermanos, porque a lo mejor eran buenos amigos, o no sé, hermanos, pero nuestro Dios va poniendo siempre los medios, o va quitando siempre los medios, hermanos. Y así se fueron haciendo las divisiones, hermanos, hasta que llegamos a la iglesia de Dios autónoma, que fue la que hace poco tiempo fue, hermanos, y es donde muchas iglesias se desprendieron, y mayormente la del sur. Se desprenden, hermanos, y ahí queda nuestro hermano Carlos García. Nuestro hermano Alberto García ya había muerto, hermanos, solamente queda nuestro hermano Carlos García. Y recordemos, hermanos, que en el himnario Cantando con Gracia hay composiciones de ¿quién, hermanos? Carlos García y Alberto García, hermanos. Entonces ya nuestros hermanos a lo mejor ya no tuvieron nada que ver en este detalle, hermanos. Hubo una demanda, así lo muestra en el, ¿cómo se llama hermanos? Que dan en los concilios, la minuta del concilio del 2005, que la Conferencia General de la Iglesia de Dios estaba demandada. ¿Por qué, hermanos? Por plagio, por robo de letras. Y ahí pues uno se sorprende, hermanos, pues ¿qué hermano se le ocurriría, no? Robar una letra, traerlo aquí, cambiarle algunas palabras, hacerlo de la iglesia, y ya, hermanos, quedó parchado el canto, lo podemos cantar, quitamos cielo y le ponemos reino y ya, cuadra. Eso fue lo que pasó, hermanos, a lo mejor con este himnario Cantando con Gracia. Adelante, nuestro hermano Eric. Himnario Cantando con Gracia, hermanos. Un ejemplo, esta alabanza que es el himno 106, si alguien trae su himnario Cantando con Gracia todavía, hermanos. Dice Santo Espíritu dirige, versión corregida, y la original, la original es la primera, hermanos, y la corregida es la segunda. ¿Qué notamos en esta alabanza, hermanos? Santo Espíritu, hermanos. ¿Y eso qué nos da a conocer? Que alguien que tenía esa idea de que hay tres dioses, hermanos, inspiró esta alabanza. Adelante otro. A nuestro Padre Dios, hermanos. ¿Qué notamos en esta alabanza, hermanos? Nuevamente la Trinidad en espíritu, con celestial fulgor. Adelante, hermano, con otra. Alabanza, himno número 4, hermanos. ¿Se acuerdan de este canto que se llamaba No hay tristeza en el reino? Originalmente, no hay tristeza en el cielo. Adelante, hermano. Regresan. Ejemplos, hermanos, hay muchos.
No sé si alguien tenga en sus casas, yo lo llegué a ver, hermanos, con mi difunto abuelo. Él traía el himnario Cantando con Gracia, el otro himnario, hermanos, que era como un café, y creo que ese era el himnario que dice himnos de gloria y triunfo. Creo que era ese himnario, no sé si lo han llegado a escuchar. Sí, hermanos. Y hay otro himnario que es de himnos cristianos, y aparte otro himnario que es de los bautistas. Si compara, y el himnario Cantando con Gracia. Y si comparamos estas 4 versiones, hermanos, 3 no concuerdan con el de Cantando con Gracia, hermanos. Las otras 3 van a concordar en sus letras, con ir al cielo, con la Trinidad. Recordemos que en el himnario Cantando con Gracia había un himno que es el himno nacional chileno. ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo llegaron a ver, hermanos? Yo lo llegué a ver y a lo mejor como niño o como adolescente, hermanos, pues decía, pues un himno nacional chileno, pues cómo se escuchará. Y decía, ¿por qué no metemos también el himno nacional mexicano? Pues también quedaría. El himnario Cantando con Gracia, hermanos, pues yo digo que ya estaba muy parchado, porque sí habían palabras, frases que no concuerdan con la doctrina que nosotros profesamos, hermanos. Ya comparando los otros 3 himnarios con la de Cantando con Gracia, los otros 3 concordaban. Cantando con Gracia estaba completamente corregido, hermanos. Y unos dirían, no, pues es que Cantando con Gracia, de Cantando con Gracia empezaron a sacar las demás versiones. Pero qué casualidad que las otras 3 versiones concuerdan y Cantando con Gracia no concuerda, hermanos, con las otras 3 versiones. Y es por eso, hermanos, que se delibera, pues que Cantando con Gracia, pues no, hermanos. No es porque nuestro hermano, repito, no es porque nuestro hermano ministro diga, o porque se le antoje decir, hermanos, pues ya no. Recordemos la historia cuando los hijos de Aarón ofrecieron sacrificio extraño. ¿Por qué ofrecieron sacrificio extraño, hermanos? ¿Por qué dice que ofrecieron sacrificio extraño? No, hermanos, recordemos algo muy importante. En ese tiempo, ¿a quién le tocaba dar el sacrificio o la ofrenda? En ese tiempo podría decirse que sería el ministro como en nosotros, como ya en la actualidad, hermanos, que al ministro le correspondía hacer esto. O al sumo sacerdote en ese tiempo. Ajá. Y en ocasiones nosotros decimos, pues, yo voy a seguir cantando con gracia, porque pues me nace del corazón. O porque decimos, a mí ningún hombre me va a venir a decir lo que tengo que hacer, o no le voy a hacer caso a palabras de hombre. Un ministro, hermanos, no es cualquier hombre. Un ministro es un escogido por nuestro Dios, hermanos. Tengamos cuidado en condenarnos a nosotros mismos. No podemos tener esa mentalidad cuando venimos a este lugar, y más si vamos a entonar una alabanza a nuestro Dios, hermanos. Y es por eso que se toma a lo mejor esta decisión, hermanos, de que cantando con gracia, pues ya no. Adelante, hermano Eric. Racional culto a nuestro Dios, hermanos. Esta palabra de racional culto, ¿qué nos quiere decir, hermanos? Y hasta dice que razonemos en lo que vamos a cantar. Razonemos en cómo venimos y nos vamos a presentar a este lugar. No vamos a... es que esto, hermanos, si nos damos cuenta, nos recuerda a cuando se construye el templo, hermanos. Cuando se construyó el templo, dice que ningún cincel, ningún martillo se escucharon en el templo, que todo lo que en la construcción del templo, hermanos, pues nada más llegaba
y embonaba, ¿no? Embonaba. ¿Qué pasa a lo mejor con los músicos de hoy? Pues dicen, pues no hay nadie en el templo, pues vamos a hacer ruido, vamos a tocar nuestras guitarras. El hermano ministro está orando, pues vamos a darle con las guitarras, con el piano. No, hermanos, estamos en un lugar santo. Tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios. Si a lo mejor en ese templo, hermanos, no se escuchó ningún ruido, ¿por qué nosotros venimos aquí y estamos con nuestra guitarra haciendo ruido? Está el expositor y estamos tocando la guitarra, estamos hablando, estamos con nuestros juguetes de nuestros bebés apachurrándole al pollo. No, hermanos. ¿Qué presencia está aquí? La de nuestro Dios, hermanos. Imagínense, si viniera el presidente, hermanos, de nuestra nación, ¿cómo creen que estarían? Todos atentos, callados, ningún ruido. Si el niño está con su juguete, ya le dieron un pellizco, ¿no? Pero no, hermanos, ahorita pues yo nada más estoy, platiquen acá, platiquen allá. No, hermanos, está la presencia de nuestro Dios. Por eso es que debemos respetar este lugar. Debemos llegar a este lugar con un buen corazón, hermanos. Todo lo que ofrendemos en este lugar, si lo hacemos de corazón, nuestra actitud es, en el transcurso de la semana fue la adecuada, pues podemos ofrendar una alabanza, hermanos. A lo mejor, pues ya han pasado muchos años que se ha predicado este tema y no hemos hecho caso. Pues es muy triste, hermanos, que no hagamos caso de la palabra de nuestro Dios. Si no queremos avanzar en nuestra alabanza, hermanos, en nuestro canto a Dios, pues no hagamos que la iglesia se detenga. Recordaba, hermanos, la división que hubo en este lugar en el 2010 y me ponía a analizar. Creo que por algo pasan las cosas. Nuestro Dios tiene su tiempo bien medido, hermanos. Si no hubiera existido esa división, la iglesia no hubiera crecido en cuanto a música, en cuanto a congregación, en cuanto a ministerio. Nos hubiéramos quedado estancados, hermanos, porque en ese tiempo no se tocaba el piano. Se tocaban guitarras contadas, eran guitarras nada más contadas que se tocaban. Ahorita ya contamos con varios músicos, hermanos, varia instrumentación. La cuestión es que en ocasiones no tenemos la responsabilidad de manipular el instrumento, hermanos. No podemos venir a este lugar y nada más estar con nuestra guitarra desafinada y rasgueando. No podemos, no me imagino a los músicos de David saliendo del templo a cada rato, saliendo en cada oración a cada rato, hermanos. Yo me imagino un culto donde están los músicos atentos, con sus instrumentos afinados. Me imagino esa escena de músicos así, hermanos. A lo mejor, no sé si va a llegar el momento en el que me muera y no lo voy a ver, hermanos. Pues solamente Dios, pues conoce, hermanos. Dios conoce. Esta es la exhortación por parte de nuestro Dios, por parte también de nuestros hermanos. Esperemos que no depositemos este mensaje en un saco roto, hermanos, que ya dentro de 8 días regresemos con nuestros cantos, cantando con gracia, aludiendo a la Trinidad, aludiendo al día aludiendo al día domingo, perdón, hermanos, o a los cumpleaños. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.